Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su servidor Fernando Ayala de JaliscoTrip.com. Estamos grabando un nuevo capítulo, un nuevo podcast el día de hoy desde la Perla Tapatía, desde Zapopan, Jalisco. Y tengo el honor de presentar a un buen amigo, compañero, partner, a mi estimado Luis Cázares, que es tour operador y guía de turista, certificado por el estado de Jalisco. Bueno, igual que su servidor, tomamos el curso juntos y nos va a platicar un poquito de su persona, de lo que hace, y tuvo el honor de invitarnos aquí a su casa en el oeste de Guadalajara, bueno, en este caso en el municipio de Zapopan. Y pues tengo el honor de estar aquí con él. Vamos a platicar principalmente de turismo, de Jalisco, experiencias, muy interesante porque como ya es una persona que conozco, es amigo, hemos platicado mucho de esto, y fuera de cámara decíamos eso, de hay cosas que no conoce inclusive ni los jaliscienses ni los tapatíos, y muchas experiencias que se pueden hacer, y de eso nos va a platicar el invitado, mi estimado Luis. Gracias, Fer, un gustazo que me hayas invitado al podcast y bienvenido aquí a la casa. Gracias. No, es un placer, mi estimado Luis. Desde que te conocí en el curso de la Sectur, o en este caso en la Universidad de Guadalajara, donde nos capacitaron, y hubo ese como clic, ¿no? Porque hacemos cosas muy similares. Así es. Y siempre he dicho que hay que hacer experiencias únicas, que no sea lo mismo de siempre, lo de toda la vida. Y me gustó mucho tu enfoque porque conoces mucho de la naturaleza, conoces mucho del ecoturismo, y tus experiencias hasta vinculan el arte. Así es. Pintura, creo. Digo, no me quiero adelantar, o corrígeme si me equivoco. Sí, estás bien. Pero platícanos primero cómo empezaste, que a mí ya me lo contaste en lo personal, pero se te dio esto del turismo. Recuerdo, me platicaste que hasta tus amigos te decían, pues tú llévanos, Luis, porque tú le sabes, llevas a la familia. Me consta que de hecho yo te lo dije, oye, ni yo haría eso con la familia, así como por buena onda, como de gratis. Te avientas como 2-3 semanas con tu familia, los llevas, les muestras, y se nota pues cuando a alguien le gusta todo esto. Entonces platícanos un poquito de cómo comenzaste, de quién es Luis Cázares y esta cuestión de a lo que te dedicas, ¿no? Ok, pues gracias, Fer, por invitarme aquí al podcast nuevamente. Pues sí, mira, yo empecé en esto del turismo en general como autodidacta. Yo me dedicaba totalmente a otra cosa, ¿no? Aquí en Guadalajara, yo llegué aquí a Guadalajara hace 12 años por cuestiones... Pues, de Juárez, de Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy nativo de Sonora, nací en una ciudad que se llama Navojoa, Sonora, en el sur, colindante ya con el estado de Sinaloa, cerca de Los Mochis. Pero mis padres se fueron muy jóvenes a Ciudad Juárez, ahí hicieron vida, ahí crecí yo. Me vengo a vivir a Guadalajara como a los 30 años aproximadamente. Mi esposa, que hoy en día es mi esposa, se vino a estudiar, y pues por cuestiones de amor y todas estas ondas terminé en Guadalajara, ¿no? Tenía otro trabajo, pero yo y ella siempre hemos sido amantes de viajar. Es algo que nos encanta, pues cuando podemos lo podemos hacer, y viajamos mucho cerca de lo que es aquí la zona de donde vivimos hoy actualmente, que es lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, y empezamos a explorar muchos lugares que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la gente misma de aquí del estado no conocen. Saben, escuchan de muchos lugares, pero no se han dado la oportunidad de ir a explorar. Que en un mismo punto, también de los más turísticos, puedes encontrar una variedad de cosas enormes en cuestión de historia, cultura, gastronomía, naturaleza, sobre todo, que es en lo que a mí me gusta más, que estoy más enfocado. Y pues eso era, ¿no? Como que nosotros viajamos buscando todo ese tipo de cosas que nadie... Era como el querer hacer. Que no conocían, y decir también, o sea, no lo conoces como, pero entre amigos, ¿no? Un día vi unos amigos también de Ciudad Juárez, precisamente,
coincidimos y fuimos al concierto de Roger Waters, que vino hace unos años. Aquí. Roger Waters es el de Pink Floyd, El de Pink Floyd, así es. Y ellos me dijeron, oye, llévanos a un lugar porque tú siempre te vamos paseando, ¿no? Recorridos. Exacto. Y ese día, entre todo, como yo siempre he sido amante también de la historia, se dio que fue como un recorrido turístico y al final me dice uno de ellos, oye, deberías de hacer tours, dice, traes todo el speech, todo este rollo, y porque siempre me ha gustado ser un poco autodidacta en algunas cosas, me gusta mucho la historia, investigar, y así empecé poco a poco. Le sabes bastante al arte. Sí, me gusta el arte yo también. recuerdo cuando fuimos a un museo, perdón que te interrumpa, pero para que no se me vaya la idea, que fuimos, bueno, parte del mismo curso del gobierno de Jalisco que hicimos, fuimos al MAS, Museo de Arte de Zapopan. Es correcto. Muy recomendado, arte moderno, arte contemporáneo. Y me empecé a explicar cosas, o sea, digo, yo sin preguntarte y sin esperar nada, naturalmente empezaste a explicarme cosas que hasta yo dije, o sea, yo soy guía de turista, pero me está diciendo cosas interesantes, ¿no? Está chido, ¿no? O sea, eso se nota, pues. Tu personalidad se nota. Sí, pues, bueno, no soy un experto tampoco, pero soy amante, me gusta la escultura, la pintura, es creatividad, ¿no? En su máxima expresión. La cuestión, te digo, empiezo yo con este tema de hacer recorridos simples, hacer recorridos aquí pues, de la ciudad a los pueblos, pero como siempre fui amante de andar pues, en la naturaleza desde niño. Mis padres realmente... Fuiste Boy Scout, ¿no? Sí, desde chico mis hermanos fueron los primeros, ya después yo me uní con ellos para ser Boy Scout. ¿Esto fue en Juárez? Esto fue en Juárez cuando fue mi infancia, de los que son 5 a los 10 años más o menos, fue cuando estuve en ese mundo, pues, pero siempre nos gustó la naturaleza. Ellos te involucran mucho con ese tema y aparte mis papás siempre viajábamos a lugares así que tenían que ver con naturaleza, ¿no? Nos acercaron, ellos son de la sierra, mi mamá, mi papá de un valle, pero pues son de campo y pues siempre crecimos en ese mundo. Pero cuando dices sierra, ¿qué parte de la sierra? ¿Chihuahua, Sonora? Bueno, mi mamá es de la parte más alta de la sierra de Chihuahua, se llama Chinipas, el municipio, es allá encallado en la Sierra Tarahumara. Es parte de la Sierra Tarahumara. Nada más que mis abuelos emigraron hace 50 años a Sonora y pues bueno, allá crecieron la mitad o nacieron la mitad de mis tíos, pero mi mamá realmente nada más nació en Sonora, pero era de la mera Sierra de Chihuahua y mi papá es del Valle de Chihuahua también. O sea que tienen un valle también. ¿Y si es un valle fértil o algo así? ¿Por qué valle de Chihuahua? Sí, es toda la zona agrícola. ¿Donde hacen el vino y eso? No, en Chihuahua lo que se produce mucho, bueno, lo que se siembra es mucha cebolla, papa, algodón, chile, el chile chilaca. Es Coahuila, donde se hace el vino. Está Parras, no es Parras, Chihuahua. Coahuila. Chihuahua es el Sotol. El Sotol, que tienen allá. De hecho, ahí cerca de Ciudad Juárez hay un pueblito que se llama Villa Ahumada. Es una parte donde se encuentra un desierto que te he platicado, el desierto de Samalayuca, donde practicaba el sandboard, el deporte de las tablas en arena. Y ahí producen un sotol, si mal no recuerdo el nombre también, se llama Flor del Desierto. Sí, lo he probado. Sí. Y es de ahí. Y es bastante fuerte. Es de ahí, bastante bueno. De esa zona de cerca de Ciudad Juárez. Bueno, brevemente ese pequeño dato se los paso porque me tocó ir a catar sotol ahí en la Expo Guadalajara con algunos productores en un evento que fuimos con mezcaleros y bueno, su servidor es, sí, guía de turista, pero agavero y tequilero de corazón, entonces conocemos todo eso, hacemos catas, degustaciones en Jalisco Trip. Entonces el sotol, como parte de mi aprendizaje, vamos a ponerle así, me tocó estar en ese evento donde estaban unos sotoleros de Chihuahua, más o menos creo que estaba 55, 60 grados de alcohol. Sí, y viene de una planta que no es agave, es una especie de cactácea del desierto de Chihuahua, que se llama cereque, o la misma gente le dice sotol también, así me lo explicaron ellos. Entonces no es una agavácea, pero es delicioso. Para los que nos gusta tomar, bueno, es como un buen tequila o como un buen mezcal.
un buen sotol igual, ¿no? Un buen bacanora de También, Sonora. ese está bien potente también. Que de hecho sí, ese sí viene del agave, del agave, pero es un agave espadín. Es una raicilla. Un agave verde de ahí del área de Sonora. Y qué bueno que comentas eso, Lucho. Quiero retomar lo que comentas, recapitular. Gastronomía, cultura, historia, naturaleza, ecoturismo. En ese tema, y más que nada porque lo conozco, la parte histórica y cultural, antes de que nos vayamos con eso, de naturaleza, tú sabes qué cascadas hay, que los chorros de no sé qué, me decías de Comala, que bueno, en este caso es Colima, es al sur, o veía tus videos, ¿no? De naturaleza, ¿qué se nos pasa al tapatío, qué se nos pasa al jalisciense? Lo mismo que dices, lo que tú haces y que no conocemos, porque por ahí me has comentado, pero hasta se me olvida. Entonces yo sé que aquí estamos en la primavera, atrás de nosotros, el bosque, la primavera. Yo venía pensando, camino al podcast, me dijiste, vivo ahí en el bosque, y yo dije, pues sí, en un fraccionamiento. Sí es un fraccionamiento, pero literal los pinos están atrás de nosotros, o sea, sí estás en el bosque y puedes caminar literal al bosque. Entonces, para los que nos están observando, pues literal una persona que tanto te apasiona la naturaleza, hasta para vivir en ella, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en Jalisco en ese término, ¿no? De naturaleza, aventura, ecoturismo? Sé que le sabes al hiking, o sea, al senderismo. Sé que has llevado gente a cascadas y esas áreas involucran que hasta las tirolesas o que las cuatrimotos. Platícanos de eso porque creo que dominas ese tema. ¿Qué se puede hacer en Jalisco en eso? Sí, mira, pues, bueno, hablando también de todo lo que hago, me he estado capacitando también en estos últimos años, cuando ya tomé en serio como hacerlo totalmente de profesión, el dedicarme al turismo. Anduve tomando algunos cursos, bueno, he hecho rappel anteriormente, pero también creo que sí lo comentaste, que una vez hiciste rappel. Hice los cursos para rappel, algunas veces pues tuve un tiempo que escalaba en Ciudad Juárez, allá con los grupos de escaladores. Tengo muchos amigos que escalan actualmente todavía, pero también lo practicábamos. También se hicieron prácticas en el curso, sé un poco de herbolaria, de orientación, mapeo, son cosas como básicas que tienes que aprender en estos cursos, más que nada como de tipo supervivencia, ¿no? Para que puedas adaptarte a cualquier ambiente, a cualquier clima. Son cosas básicas, pero que nos sirven para poder sobrellevar alguna emergencia o cualquier tema. Inclusive los primeros auxilios que tomamos del curso, ¿no? Exactamente, también ese es importante porque... Hay riesgos. Hay muchas cosas que pueden pasar. He tenido alguna que otra experiencia en algún recorrido con personas adultas que a veces son un poco difíciles de roer cuando les das indicaciones, porque pues ya tienen un poco ya sus ideas y sus formas de pensar y a veces no miden como los niveles de riesgo, ¿no? Por eso también es importante cuando haces este tipo de actividades, también ir protegido el cliente y ir protegido tú con equipo y también tú con algún consentimiento informado donde la gente pues sepa que son actividades de riesgo que se puede producir algún accidente si hay pues algo que se omita, ¿no? Si no se siguen indicaciones. Qué importante eso que comentas, mi Luis. ¿Y qué destinos o qué lugares son los que haces? Pues mira, hay muchos lugares aquí cerca de la ciudad. Algunos ya los conoce mucho la gente y algunos no. Por ejemplo, para empezar está la Barranca de Huentitán. Ese es un descenso a la barranca. Todos los conocemos, pero nadie va, pero poco lo hacemos, ¿no? 7 millones no va ni el 10%. Sí, exactamente. Tiene, bueno, al descender la barranca, pues ya encuentras la pasada del río y podemos visitar la cascada que se encuentra cerca de ahí. Tiene una cascada, una caída aproximadamente de 40 metros y puedes darte también un chapuzón. Es un lugar cerca de la ciudad. También se encuentran las cascadas de Huaxtla, que ahorita se están poniendo. Esas las he escuchado mucho. ¿Tú haces ese tour? Sí, ese es uno de los recorridos que yo hago. En general, yo hago todos los circuitos que se encuentran cerca de la ciudad con cascadas. Y hago varios senderismos, también varias rutas de senderismos. Las pilitas de Tonalá, ahorita se me viene a la mente. Sí, de hecho, ¿las conoces? Sí, las barrancas de Huentitán, pues es uno de los descensos, pero también puedes ir a las pilitas. Entras también por una parte de Tonalá, por ese el acceso por aquel lado.
pero bueno, es una parte que para mí es un poco insegura. Es un lugar muy bonito. Es bueno saber eso. Ajá, es bonito, pero no es un lugar tan seguro como otros a los que puedes acceder. ¿Qué es ahí? ¿Está pegado a un barrio? ¿Qué barrio es? No, las Pilitas se encuentran realmente en la barranca. Entras por la parte de una, creo que es termoeléctrica, si no me equivoco, por la parte acá de Tonalá, donde se abren los dos caminos del periférico, donde se hace el periférico nuevo y el periférico actual. Acá el Tonalteca, el buen Ever, nuestro camarógrafo nos podrá decir después si es inseguro o no. Pero interesante eso que comentas, porque lo he visto en internet, pero nunca he ido. Sí. Y sí hay que tener cuidado en ciertos ambientes aislados de la sociedad. Sí, ¿no? más que nada porque pues va todo tipo de gente, va, y pues ahí tienes que tener cuidado en ciertas cosas. Pero por ejemplo, las cascadas de Huaxtla es un lugar, son senderismos de nivel básico, tienen un poco de dificultad. Beginner, principiante, ajá, ¿no? Nada más que sí haces descenso un poco de barranca, pues son muchos escalones, a veces cansan las rodillas. Para este tipo, es que me llegan las ideas cuando lo estás diciendo, Luis. Para este tipo, familias, niños, menores de edad, ¿tú qué opinas en este tipo de experiencias que haces? No, pues son ideales para todo tipo de familia, más que nada por lo que... es incluyente. Claro, totalmente. Hemos platicado mucho tú y yo sobre el tema de volver a conectar como a la gente en lo que es lo simple, ¿no? Nos hemos olvidado ahorita, o la gente busca el lujo, totalmente se ha vuelto todo superficial hasta en el turismo, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es como lo esencial, es como lo que queremos que nos caracteriza en lo que tú haces, como lo que yo trato de hacer, es visitar los lugares, pero más concientizados como en la naturaleza, en lo que se debe de preservar en cada lugar, para que los ecosistemas puedan seguir dando lo que dan y ofrecer los atractivos que ofrecen. Por ejemplo, aquí en Jalisco, el principal atractivo, la gente piensa que es el pueblo en sí, pero si te pones a pensar alrededor de Mazamitla, de lo que es Tequila, el principal medio de consumo que atrae es el cultivo o los pinos que se encuentran en la sierra, ¿no? Que es el atractivo ir al bosque. Es como ese tipo de cosas que si no le damos la importancia en ciertas cosas a la naturaleza misma, se nos va a ir acabando todo esto, porque ya es una gentrificación cada vez más grande, si te fijas. Pues tú que, como yo, que vivimos al día a día lo del turismo, como ya se podría decir prostituido hasta los costos de los recorridos, porque se pelean a veces hasta como rapillas, por querer cuervos, obtener, pero no ofrecen realmente lo que se debe ofrecer: un producto de calidad, servicio, anfitrionía. Primero que nada, se debe de sentir la gente pues cómoda contigo, ¿no? Que sientan que vienen con una persona en la que pueden confiar, en la que se sientan seguros. Aparte, si haces naturaleza, historia, independientemente que estén capacitados. Y que estén capacitados. En ese tema que comentas, que dominen el tema de qué riesgos puede haber, sobre todo si es una cuestión de extrema o de naturaleza. Y también en lo que comentas, sí, siempre lo hemos dialogado, por eso se generó, creo, buena amistad. Porque hay muchas cosas en el turismo que no vamos a ahondar ahorita, porque nos aventamos doble podcast, 2 horas, ¿no? Pero más o menos se pronostica que estos sean entre 30 y 45 minutos. Ever, si tienes el tiempo, nos avisas cuando más o menos lleguemos a ese lapsus, porque nos podemos explayar, como tú comentas, claro. Luis. Con todo gusto. Por precio se pelean tours de 200 pesos, de 300 pesos, de 500 pesos, con la finalidad nada más de llenar un autobús y viendo el número de dinero, no viendo la experiencia de la gente o lo que va a disfrutar la gente, ¿no? Entonces sí, es como que se opone la maquinita de hacer dinero y el cliente no recibe el servicio que debería recibir. Exacto. O no vive la experiencia que debiera vivir, ¿no? Y la otra cuestión, que bien que lo comentas, y estaba leyendo ayer precisamente tendencias del 2026 para el turismo, ¿no? Hay muchísima analítica, muchísima data, y su servidor como sociólogo, pues que todos los días estamos metidos a ver qué está sucediendo en el mundo.
Entonces, la geopolítica, que ya, te digo, no vamos a meternos en eso, pero, Ay, no, porque pero hay guerras en el mundo, etcétera. Entonces, creo que estamos bien posicionados y como tú dices, infinidad de cosas que ni los mismos ciudadanos de Guadalajara sabemos. Dijiste los chorros de Tala, hablamos de las pilitas, hablamos de la barranca. ¿Qué más? A ver, mi Luis, bueno, escalada al diente. Cascadas de Huaxtla, senderismos al diente, los nacimientos termales del bosque de la primavera, que mucha gente nomás conoce el río Caliente, pero pues tenemos lo que es el río Caliente dentro del bosque. Dentro del bosque, ajá, se hacen, todos esos son senderismos que realmente ofrecemos nosotros, son de nivel básico a medio. También hacemos a las cascadas de Xiquilistlán, que son las cascadas de Comala, que se encuentran en el pueblo de Xiquilistlán, pasando Tapalpa. Ajá. En tiempos, tus tours empiezas temprano en la mañana y acabas o es todo el día, literal. Normalmente cuando hacemos los recorridos, sí nos llevamos todo el día. Combinamos dos tipos de turismo. Tenemos todo nuestro turismo es turismo privado, eso sí. Nada más que hacemos dos tipos. Hacemos lo que son las experiencias, que es lo que te he platicado más que es como el fondo a donde queremos llegar, dedicarnos 100% a eso, a las experiencias, que es una combinación de ir a algún lugar que te menciono, que tenga alguna belleza natural que explorar o que visitar, con la combinación con una actividad de arte. Tenemos a una buena amiga que se llama Jardín del Arte. Saludos a Mayeye, si nos ve por ahí. Y ella es maestra de pintura, con ella hacemos actividad en medio del bosque, ella lleva todo el material, hacemos una actividad dentro del bosque y hacemos un senderismo. También tenemos un taller que hacemos escultura con barro, también se lleva todo el material, se hacen esculturas de barro. ¿En dónde? Bueno, ahorita están cambiando el nombre, el nombre del taller, porque nada más tengo el nombre de Mariana. Mariana se llama la muchacha con la que he hecho el taller alguna vez, pero no tienen un nombre como en sí. ¿Pero dónde es esto? ¿Ahí mismo en los chorros? Todos estos no en los chorros. Hacemos en diferentes puntos, como te mencioné, Cascadas de Huaxtla, Bosque de la Primavera, la Barranca de Matatlán. También lo hacemos en el lago de Chapala, en diferentes. Te llevas al artista, es que estoy tratando de entenderlo. Sí, llevamos al artista, exactamente. Y en el recorrido paran o al escultor, dependiendo la actividad que vamos a hacer. También hemos hecho catas de vino, también, de hecho en Ajijic, frente al lago, hicimos una cata de vino precisamente así. Con pintura. Con pintura, y hicimos un senderismo al Tépalo, que es la cascada, es una cascada de temporada que se encuentra en Ajijic en épocas de lluvia. Pero hicimos un senderismo a la cascada y ya después hicimos esa cata de vino frente al lago. Es una de las actividades. Pues. O sea, dentro del itinerario. Dentro del itinerario, exactamente. Naturaleza y de todo, paras y haces la experiencia artística. Hacemos una experiencia artística, exactamente. También se les lleva, se les da de comer. Normalmente, pues, es un snack. La cultura incluye alimentos. Exactamente. En las experiencias incluimos el alimento. Es un alimento, un snack, pero gourmet. Y pues con una copa de vino, ¿no? Es como la combinación para que tenga ese toque especial, ¿no? La actividad. Un trago, un cóctel. Un coctelito para que pues se inspiren un poco, se relajen y pues después de la caminata, o a veces es antes de hacer el senderismo, podamos hacer esto, ¿no? Órale, va. No, sí, de hecho me quedó muchísimo más claro cómo haces tus experiencias, porque a veces uno tiene esas dudas de cómo se va llevando a cabo el itinerario. Entonces, pues prácticamente en una sola experiencia tú le vas mezclando lo mismo que decías, cultura, gastronomía, arte, historia, naturaleza, y prácticamente en un solo día haces todo eso. En un solo día. 10 horas, 12 horas, más o menos. Las actividades, cuando son las experiencias, normalmente salimos 8:30 de la mañana en un punto medio, y ya de ahí nos vamos al punto de referencia. Andamos regresando 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Está bien. Sí, es un día que pues a veces lo dedicamos a hacer otras cosas, ¿no? O a veces perdemos el día sin hacer nada. Y la verdad, pues yo invito a la gente que vive también aquí en la ciudad,
que viva experiencias que se ofrecen. Nosotros somos emprendedores emergentes, tanto yo como Fer. Bueno, ya tenemos años en el mercado, pero tratamos de ser pues autodidactas en este tema. Bueno, independientes completamente, ¿no? Pero invitar a la gente que explore las nuevas experiencias que se están creando en la ciudad. Hay que abrir otros caminos nuevos para que la gente tenga cosas en que diversificar su ocio, ¿no? Porque al día a día nos la pasamos inmersos en el caos de la ciudad, que ahorita ya está pues tremendo, tú ya lo sabes, pero sí es y algo el trabajo y las responsabilidades, y siempre es bueno, como tú dices, tener opciones para divertirte, o en este caso, como dices, el ocio, que a veces ya lo comentabas, o sea, se vuelve como rutinario, se vuelve como que yo escucho a veces familiares, amigos, conocidos, al cine, al restaurante, a la plaza, y se repite el ciclo, ¿no? Así como que también está bien con la palabra que utilizabas, diversificar cómo te entretienes, ¿no? O en este caso, claro, de lo que decías, si hay cosas que te van a enriquecer artísticamente, culturalmente, históricamente, educativamente, porque a lo que yo veo es una parte educativa que también llevas en tu tour, ¿no? De no nomás... ese tema que te decía ayer, leí un artículo muy largo de las tendencias para este 2026 en turismo, y dato curioso, que está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Y decían que esta cuestión de la tecnología y de los jóvenes ahora, como ya estás ahí viviendo, ya dependes de ello, uno pensaría... Y había gente que lo decía, que en turismo, que ya nomás iban a poner los gogles y ya no ocupaban un guía, ¿no? Y yo estaba viendo los datos de expertos internacionales, principalmente americanos, pero internacionales. Hay datos estadísticos y analítica de esto, y decían que eso está generando que, por ejemplo, la generación Z y más abajo, pues estás todo el día en eso, en la computadora o en tu trabajo de influencer o en lo que sea. Ya lo que se está buscando es, como dices, un contacto con la persona, o sea, ya una experiencia única, como tú lo decías, ¿no? Que te dé un contacto con humanos, porque ya los que trabajan en la compu ya, pues a eso se dedican, nómadas digitales y todo eso, y están 10 horas ahí, 12 horas ahí. Así es. Y es como decías, desconectarte de eso y hacer una conexión, pero con humanos, ¿no? O sea, y eso de las experiencias, a lo que se vislumbra, según estos datos, que va a seguir creciendo, ¿no? Que se sigan buscando experiencias que involucren personas y que involucren algún tipo de aprendizaje o algún tipo de emoción, ¿no? Claro, así es. Que es lo que a veces sucede. Pues ya nos platicaste un montón, mi Luis, Experiencias Jalisco. No sé si lo mencioné al principio, pero bueno, ahí los chicos con la edición nos ayudan para poner los datos. Claro que sí. ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? ¿Estás... ¿Dónde te encuentran? Sí, estoy en Instagram, nos encontramos en Facebook, y también pues tenemos WhatsApp. No tenemos página de internet, pero ahí nos pueden encontrar. Pero próximamente, ¿verdad? Próximamente. Me acuerdo que me decías que estás trabajando en crecer el negocio, igual uno, ¿verdad? Con Jalisco Trip. Así es. Y la creación de contenido es importante. Lo que tú comentabas, este podcast nació porque yo buscaba información de Jalisco en YouTube. Es muy vana, es muy llana. Sí, hay institucionales, hay del gobierno, hay del INAH, claro. Pero la verdadera comunidad, nosotros, pues no teníamos voz, ¿no? No aparecíamos. Exacto. En canales como YouTube, Instagram, etcétera. Pero principalmente la versión larga, pues estos podcasts, que ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero mínimo 30 minutos, nos hemos extendido hasta 1 hora o más. Entonces, la idea sí es sintetizarlo, porque yo veo los datos también de cuánto tiempo ocupa la gente en su celular, y hay hasta datos en cada red, ¿no? Cuántas horas al día, y es difícil tener la atención de las personas, la atención de los usuarios, y es normal, no porque sea culpa de nadie, sino por las opciones que tenemos ahora en nuestro bolsillo, en nuestros celulares, ¿no? Entonces, a veces sí tratamos de sintetizarlo, pero por ahí veía a otra bloguera especialista en estos temas de podcast y decía, el podcast
va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es la interacción humana lo que estamos tratando de promover y que vaya conociendo la gente su territorio y su cultura. ¿Qué otra cosa te podría preguntar, mi Lucho? En cuestión de Jalisco o experiencias Jalisco, ¿tú ves que hay potencial para los próximos años y ahora que viene el Mundial de que estos destinos que tú manejas, estas experiencias que tú manejas, pues siga creciendo o cómo ves a futuro esta cuestión del turismo aquí en Jalisco? Pues sí, mira, Jalisco pues es una minita de oro también, ¿verdad? Para todos los que se dedican al turismo y que lo hagan bien, ¿verdad? Porque malamente mucha gente que no lo hace como lo debería hacer. Pero sí, el turismo está creciendo y pues referente a lo de naturaleza, como en lo que a mí me gusta enfocarme, está teniendo un crecimiento importante. Es un nicho realmente nuevo que no se había explotado. Perdón, iba a decir una palabra que nos enseñaron, que es... Que no debemos de decir. No debemos de decir, es aprovechado, que no se ha aprovechado hasta ahora, estos últimos años. Y la gente hoy en día se está dando cuenta que el turismo de aventura, el volverte a conectar a la naturaleza, es el verdadero lujo, ¿no? Hoy en día, no el lujo monetario, sino el lujo del tiempo, del lujo de darte el espacio, de volverte a reconectar, ¿no? A estar en calma contigo, con la naturaleza, para que puedas vivir en un mundo de caos, porque ya estamos inmersos totalmente, te digo, en este veniván de la ciudad o del mundo global. Tráfico, mi estimado. El tráfico, todo lo que se escucha del mundo, está pasando muchas cosas pues que ahorita tienen al mundo de cabeza, ¿no? Y siempre es importante como volver a canalizarte, acercarte, aunque sea a la naturaleza una vez al mes, te sirve, es bueno, está comprobado científicamente, que te canaliza la energía, ¿no? Y te libera del estrés. Así que vivir experiencias artísticas, de naturaleza, históricas, culturales, todo tipo de experiencias son enriquecedoras para el ser humano, ¿no? Para cualquier cosa. No hay nada mejor que experimentar cosas nuevas y pues invitarlos a que hagan un turismo diferente, también que se abran. Si nos ve gente de otras partes del mundo o gente de México, de otros lados, que el turismo no es solamente el encasillado, lo básico que se encuentra aquí en el estado. Ahorita mencionamos pocos lugares, pero realmente es una lista larga la que te puedo mencionar de lugares donde se pueden hacer actividades de naturaleza y actividades artísticas. Así que pues más que nada eso, buscar alternativas. Coincido contigo, mi estimado Luis, mi estimado Lucho. Pues cerramos con eso. Invitar a todos a Experiencias Jalisco. Su servidor, gracias. Fernando Ayala, Jalisco Trip Tours. Pues a este tipo de experiencias únicas que hacemos. La idea de este podcast, como les decía, es compartir cultura, compartir arte y todo lo que hacemos los tapatíos, los jaliscienses. Pues no me queda más que agradecerte, mi Luis. Como lo decías, este podcast va a estar de hecho subtitulado en inglés para los de habla inglesa. Y bueno, desde Zapopan, Jalisco, nos despedimos desde el Bosque de la Primavera, literal, acá por Mariano Otero y Periférico. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Luis. Un placer, mi Fer. Que has venido a la casa, Y bueno, bienvenido cuando quieras. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos. Chao.